Dios ha puesto un tema importante aquí. No solamente nos va a ministrar, sino aquí vamos a ver bastante historia de lo que sucedió en el libro de los Hechos, porque quiero hablar acerca de la necesidad de prepararnos en el Señor. Mi alma alaba a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Vamos a ver cómo Timoteo esperó en el tiempo del Señor para que el Señor lo levantara al pastorado. Mi alma alaba a Dios. Y yo quiero orar antes de leer, porque vamos a empezar a leer poco a poco de lo que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa noche. Mi alma alaba a Dios. Y vamos a orar, nos ponemos en pie, hermano, vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que tu presencia sea manifestándose en este lugar. Tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada vida y en cada corazón. Señor amado, toma mis labios, Señor, y abasama, kima, sanda, labasaya. Y háblale a tu pueblo lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Señor. Tal como pusiste esta palabra en mi corazón, así permíteme darla a tu pueblo, Padre. Aleluya, con esa guianza de tu Espíritu, con esa sabiduría de tu Espíritu, Señor. Que tu presencia tome esta palabra y la meta en nuestros corazones, Señor amado. Prepara cada vida. Prepara cada corazón en este lugar, Señor. Atamos y reprendemos todo lo que no provenga de ti, Señor. Todo espíritu de contienda, todo espíritu, Señor, de mentira, de engaño, Señor. Todo espíritu de estorbo, toda obra del diablo, la atamos, la reprendemos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Solo tu Espíritu Santo tienes libertad para hablarnos y para ministrarnos, aleluya, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de la prédica que el Señor me ha dado, y va a ser prédica y enseñanza al mismo tiempo, se titula, escuchen bien, del potencial a la preparación, al servicio, al ministerio. Escuchen bien, del potencial a la preparación, al servicio, al ministerio. Mi alma alaba a Dios. Porque vamos a ver hoy en día como Pablo tomó a un hombre, más bien tomó a un jovencito tierno, un jovencito que acababa de empezar en los caminos del Señor, y lo tomó para sí porque sabía que en Timoteo había potencial. Pero uno no se puede quedar en el potencial. Uno tiene que pasar a la preparación. Después tiene que pasar al servicio. Y cuando hablo de servicio, estoy hablando que si el pastor te pone a limpiar la iglesia, que si el pastor te pone a quitar los chicles de abajo de la silla, que si el pastor te pone a limpiar el baño, donde quiera que Dios te ponga, ahí tú tienes que servir a Dios con excelencia. Ahí tú tienes que servir a Dios con gozo y con alegría. Mi alma alaba a Dios. Levanten la mano los que quieren que el Señor los levante el día que el Señor quiera ministerialmente. Levanten la mano. Los que quieren que Dios los levante para ministrar al pueblo de Dios. Bueno, hay una preparación para eso. Eso no viene de la noche a la mañana, hermano. Dios tiene que prepararlo, preparar el corazón, preparar nuestras vidas. Y el Señor me llevaba a esto porque Dios mira el corazón de su pueblo. Dios mira cómo su pueblo quiere servirle, cómo su pueblo quiere vivir para Él. Pero todo en el Señor tiene un proceso. Mi alma alaba a Dios. Y los discípulos no pudieron ejercer el apostolado hasta después de 3 años que caminaron con el Señor. Y aún antes de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, en esos 3 años todavía había ira, todavía había contienda, todavía había enojo, todavía había vanagloria, todavía había muchas cosas en el corazón. Y Dios me llevaba a la vida de Timoteo
Porque hoy vamos a enfocarnos en la vida de Timoteo y todo lo que Timoteo vio, lo que Timoteo experimentó, lo que Timoteo tuvo que sin hacer muchas preguntas, obedecer a Pablo, aún en lo que él no entendía. Mi alma alaba a Dios. Porque para que Dios levante a alguien, porque potencial tiene mucho, hermano. Yo he conocido muchos cristianos en este caminar, en el poco tiempo que llevo en el Señor, con potencial tremendo del Señor. Pero no se permiten discipular, no se permiten enseñar, no se permiten preparar. Piensan que solamente por el potencial o por los dones que Dios le ha dado, que ya pueden hacer lo que ellos quieren y que pueden levantar casa culto y que pueden levantar células y que pueden hacer muchas cosas, cuando en el Señor todo tiene su tiempo. Y la Biblia dice acerca del diácono, la Biblia dice que el diácono, después que sea aprobado y sea hallado irreprensible, dice, entonces ejerza el diaconado. Y dice la Biblia que cuando ejerce el diaconado, el diácono dice que tiene un grado honroso delante de Dios. ¿Por qué? Porque para que un diácono sea levantado en una iglesia, hermano, bíblicamente tiene que pasar un proceso donde el pastor y los líderes que hay en esa iglesia, los ancianos que hay en esa iglesia, tienen que ver a ese diácono desarrollarse. Tienen que ver a ese diácono, qué lindo, esperar en el Señor, ser paciente. Entonces dice, cuando sea irreprensible, entonces ejerza el diaconado. Y por eso hoy en día, especialmente en estas iglesias liberales, pero no solo en las iglesias liberales, muchas otras iglesias, hermanos, donde no prueban a la gente, no pasan el proceso porque todo lo quieren rápido, y al querer todo rápido destruyen hasta ministerios por levantar a gente que no están preparados. A lo mejor están potencial, pero no están preparados para el ministerio. Mi alma alaba a Dios. Entonces la persona daña esa decisión de levantar a la persona antes de tiempo, daña a la misma persona, porque la misma persona cree que ya estaba preparada, y cuando entra en lo que verdaderamente es la paciencia, la perseverancia, donde entra en lo que tiene el amor, donde entra en lo que es la obediencia, donde entra en lo que es la mansedumbre, ve que no puede, ve que le cuesta. ¿Y por qué? Porque fue levantado antes de tiempo. Mi alma alaba a Dios. Vamos a ver ahora por la palabra como Pablo llevó al joven Timoteo. Vengan conmigo a la Biblia. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuándo están preparados? Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Vamos a Hechos 16 y del versículo 1. Pablo acababa de terminar el primer viaje misionero. Escuchen bien. Pablo primero tuvo el primer viaje misionero, donde se fue con Bernabé, y cuando empezaron las tribulaciones en ese viaje misionero, Marcos, que estaba con ellos, salió corriendo. Escuchen bien. Marcos salió corriendo porque vio que el diablo se levantó, vio que esto no era un juego, vio que esto era algo serio, y salió corriendo. Entonces cuando Pablo termina de recorrer las regiones en el libro de los Hechos, termina de recorrer las regiones, ¿cómo se llama esto? Aleluya, gloria a Dios. Si se está tranquilo pueden dejarlo, pero si no, bueno, que... Entonces termina de recorrer las regiones en el libro de los Hechos. Había un problema. En Hechos 15 vemos como el pueblo se reunió. Miren para acá, hermano. El pueblo se reunió en Jerusalén en el concilio, porque los judíos estaban obligando a los gentiles a judaizar. Estaban obligando a los gentiles que tenían que guardar el sábado, que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse. Entonces se reúnen en Jerusalén en el capítulo 15. No vamos a leerlo, pero necesito explicarle esto porque ahora viene algo importante. Se reúnen en Jerusalén y le dice, mira, nadie inquiete a los gentiles poniéndole carga que ninguno de nosotros ha llevado. Solamente que se abstengan de 3 cosas. 1, de ahogado. No podían comer animales que fuera ahogado. No podían comer animales de sangre. No podían comerse la sangre del animal. Y de la fornicación, de la idolatría. Entonces, de esas 3 cosas tenían que abstenerse. Ahora, vamos al capítulo 16, versículo 1.
Ahora Pablo entra en el segundo viaje misionero. Y en la primera ciudad donde él va con Sila, porque ya no estaba con Bernabé, entonces encuentra al joven Timoteo. Y aquí empieza nuestra historia. Después llegó a Derbe y a Listra. Este es el segundo viaje misionero. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo quiere decir, escucha bien, honrando a Dios. Escucha lo que quiere decir la palabra Timoteo. Honrando a Dios. Fíjate qué tremendo está eso, ¿no? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo tenía un mixto. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Escuchen bien, antes de entrar en eso. Dice que daban buen testimonio de él los de Listra y los de Iconio. No se sabe cuánto tiempo Timoteo había estado convertido, pero él era un joven. Se llevaba poco tiempo de estar convertido y ya estaba dando buen testimonio. Y cuando Pablo oyó del testimonio de Timoteo, y fue algo, hermano, por eso dice la Biblia, el que se humille será exaltado. Timoteo no fue donde estaba Pablo y le dijo, Pablo, yo tengo estos dones, Dios me usa en esto, Dios me usa en aquello, yo tengo llamado de aquí. No, Timoteo estaba, mira, calladito. Y Dios lo levantó a través de la gente que estaban en Listra y en Iconio, que empezaron a decirle a Pablo, oye, ese muchacho, tremendo muchacho íntegro, ama al Señor, de oración, muchacho de palabra, muchacho que tú lo ves calladito, muchacho que mira, tiene paciencia. Pablo, tiene tremendo potencial ese muchacho. Entonces, a través de la humildad, escuchen bien, y de la sencillez de Timoteo, Pablo quiere llevárselo. Pero sabemos que Pablo era un hombre de Dios. El hecho que Pablo quería llevárselo quería decir que Dios estaba poniendo en el corazón de Pablo levantar a Timoteo. Fíjate bien. Y cuando estamos hablando de levantar a Timoteo, no era para que fuera a ser un pastor ya, no, era para la preparación. Porque hay gente que no sale ni siquiera del potencial, porque cuando Dios ve orgullo y altivez en el corazón, un corazón que no se permite enseñar, un corazón que no se permite discipular, que no se permite guiar, ni siquiera Dios te toma en cuenta para prepararte. ¿Me estás entendiendo? Por eso primero tenemos que ser mansos y humildes. Volvemos a la humildad, hermano. La clave de la vida cristiana, humildad, humildad, humildad y humildad. Mi alma alaba a Dios. Todo lo que nosotros recibimos en el Señor lo vamos a recibir a través de la humildad, porque ahí es donde Dios te va a levantar en alto. Mi alma alaba a Dios. Entonces, cuando empezamos a ser humildes y sencillos y diciéndole, Señor, yo quiero aprender de ti, Señor, yo quiero que tú me guíes, entonces Dios pone en los corazones, escuchen bien, de los pastores y de los ministros el considerar a alguien para un ministerio, o el considerar a alguien para un liderazgo, para un diaconado, para un servicio de evangelismo, lo que sea. Dios pone en el corazón de sus siervos el levantar a la persona. Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Entonces dice, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, mira lo que hizo Pablo, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿por qué Pablo le circuncidó? Porque como él tenía un mixto de griego con judío, los judíos no iban a escuchar a Timoteo. Por eso Pablo lo primero que hizo fue circuncidarlo para que, fíjate bien, no circuncidarlo para la ley, sino circuncidarlo por amor de Cristo. Recuérdate que Pablo mismo dijo, a los judíos me he hecho como si yo estuviera bajo la ley a fin de ganarme el culto. Eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Porque Pablo miraba el potencial de Timoteo y Pablo decía, yo voy a preparar a este muchacho. Este muchacho va a venir conmigo. Recuérdate que Pablo ya había pasado 14 años antes de él ejercer el apostolado y salir a las misiones. Él había pasado 14 años, hermano, 3 años en Arabia y después pasó más años en Jerusalén, estando con los hermanos hasta que Dios levantó a Pablo. Pablo ya había pasado el proceso. Pablo ya estaba preparado para el servicio y para el ministerio. Pablo dice, yo voy a coger a este muchacho y yo lo voy a tomar bajo mi sala. Yo lo voy a preparar.
yo lo voy a guiar. Entonces Pablo sabía que el potencial de él era un potencial para predicar, para ministrar. Le dijo, tiene que circuncidarse para que los judíos lo puedan escuchar. Pero ahora vamos a Timoteo, porque la carta de Antioquía salió a todas las iglesias, y todas las iglesias veían la carta que decía, no manden a circuncidar a los gentiles. Sin embargo, Timoteo ni chisteó. Timoteo no dijo, ¿y por qué me van a circuncidar a mí? ¿Y por qué yo tengo que circuncidarme? Obediencia, escúchenme. Sabiendo que Pablo era un hombre de Dios, sabiendo que Pablo era un hombre probado, sabiendo que Pablo era un hombre que ya lo habían encarcelado no sé ni cuántas veces. Eso era un hombre probado por el Señor, era un hombre manso, era un hombre que hacía la obra de Dios. Timoteo dijo, ¿qué es lo que necesita Pablo? Que me circuncide, que me circuncide. Hermano, ¿sabe lo que es circuncidar? A un hombre ya siendo adulto, siendo 20, 18 años, que cojan el prepucio y te hagan así. Mira, en el Antiguo Testamento se lo hicieron al pueblo de Israel, a una gente que se habían unido al pueblo de Israel, y decía, para tú ser parte de nosotros tienes que circuncidar. Y lo circuncidaron y se metieron como 3 días en la cama sin poder moverse. Porque hermano, eso es algo tremendo. Pero ahí está la obediencia, ahí está la humildad. Y Timoteo no tenía mucha sabiduría en el Señor para él entender lo que Pablo estaba haciendo. Pero por obediencia dejó que Pablo lo circuncidara. Ahí empieza la preparación, hermano. Toda preparación en el Señor empieza por la obediencia, donde tenemos que obedecer lo que dice la palabra, aunque tú no entiendas el por qué lo dice la palabra. Mi alma alaba a Dios. Entonces, si Dios te vamos a decir que Dios te dice, te escoge a ti y te dice, voy a empezar a preparar a esta persona, y te empieza a decir, haz esto, y tú no entiendes por qué tú lo estás haciendo, pero la palabra lo dice y tú no lo haces, y enseguida ya estás descalificado ya. Por eso, hermano, la obediencia es la clave para que Dios nos levante, para que Dios nos unja y para que Dios nos use. Vamos a la palabra. Mi alma alaba a Dios. Vamos a seguir. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Las ordenanzas, las que estaban en Antioquía, que se tenían de ahogados, de idolatría y de sangre. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mira el 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue que prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ni a Asia ni a Bitinia. Ahora escúchenme. Al que el Espíritu le habló, miren para acá, hermano. Al que el Espíritu le habló fue a Pablo, no a Timoteo. Entiendan esto, hermano, porque quiero llevarlo a la vida de Timoteo, como Timoteo se sometía en todo a Pablo. Porque ya hay un momento que Pablo dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Y cómo es que uno es verdadero hijo en la fe? Porque ¿cuál es la característica de un verdadero hijo? Que obedece, que se somete, que se deja moldear, que se deja guiar. Llegan a la ciudad. Timoteo acaba de pasar con Pablo. Timoteo, me imagino que tenía unas ganas de evangelizar, unas ganas de ministrar, porque persona que tiene potencial tiene un deseo en su corazón de servir al pueblo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Tiene un deseo en el corazón de predicar, tiene un deseo en el corazón de ministrar, tiene un deseo en el corazón de hacer las cosas de Dios. Timoteo tenía un deseo en el corazón de predicar la palabra, y llegó a Asia y a lo mejor quiso predicar, y Pablo le dijo, el Espíritu dice que aquí no. ¿Cómo que qué? Que el Espíritu dice qué cosa. Ahí es donde viene la obediencia de nuevo. Timoteo le dijo a Pablo, está bien, Pablo, no hay problema. Si tú dices que no se puede predicar en Asia, no se puede predicar en Asia. Pero aquí viene una persona rebelde que Dios está levantando y dice, ¿por qué no puedo predicar aquí? Pues si Dios me usa a mí, de la misma forma que te usa a ti. Tú puedes ser apóstol, pero Dios me usa a mí también. Yo voy a predicar aquí. Y entra en la desobediencia. ¿Están entendiendo, hermano, cómo funciona esto? Fíjate que el Espíritu le prohibió. Estaban ahí en Asia para predicar. A lo mejor Timoteo miraba las almas y decía, que se van para el infierno las almas, hay que predicar. Y Pablo dijo, aquí no vas a predicar. Porque Pablo era obediente a la voz del Espíritu.
Pero Timoteo no era el que escuchó la voz del Espíritu, fue Pablo el que escuchó la voz del Espíritu. Y Timoteo, sometiéndose, dijo: bueno, Pablo, no se predica aquí, no se predica aquí. Vamos a ir. Mi alma alaba a Dios. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole. ¿A quién se le mostró? A Pablo. Fíjate bien, no a Timoteo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ya Timoteo está viendo los frutos de la obediencia. Ya Timoteo está viendo los frutos de someterse a Pablo. Porque el Espíritu no le permitió predicar en Asia, pero el Espíritu le dio una visión a Pablo diciéndole: aquí es donde yo quiero que tú vayas. Y aquí es donde el pastor, el ministro, es el que tiene que tener la visión de Dios, la alianza del Espíritu, para poder decir a la iglesia: espérate, hermano, esto no es ahora, esto es lo que Dios quiere. No como enseñorearse, no como orgullo, sino bajo la sumisión del Espíritu. Y si es de Dios, veremos los frutos del Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces Timoteo no chisteó. Timoteo no dijo: pero ¿por qué ahora? No puedo predicar en Asia, pero ahora me van a mandar para Filipo, ahora me van a mandar para Macedonia. No. Timoteo accedió. Timoteo, mira, sometido completamente al apóstol Pablo, y iba a ver los resultados. Mi alma alaba a Dios. Vamos a seguir. Ahora vamos al versículo 16. Versículo 16, que ellos llegan a Filipo, que es donde están los filipenses, y empiezan a hablar. Y versículo 16, mira lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia. Recuérdate que todo esto lo está viendo Timoteo. Ok, yo quiero que se enfoquen en Timoteo, no lo que está pasando. Timoteo está viendo todo esto que está pasando. Prendieron a Pablo y a Silas. ¿A quién prendieron? A Pablo y a Silas. Ahí estaba Timoteo y ahí estaban otros muchachos también. Pero a lo único que cogieron fueron a Pablo y fueron a Silas. Dice, me fui. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Escúchenme, se agolpó el pueblo contra ellos. Timoteo mirando todo esto, hermano. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Todo esto mirándolo Timoteo. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué pasó con Pablo en el primer viaje misionero? Algo parecido. Salió un hombre, le predicó, se manifestó el demonio, echó fuera el demonio, y Marcos, que estaba con él, salió corriendo. Marcos tenía potencial, pero no, en ese momento no estaba preparado para la preparación. ¿Cuándo entienden? No se estaba sometiendo para prepararse para servir al Señor. Después, ya al final del ministerio de Pablo, Pablo dice: enviarme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Porque ya Marcos había entrado en lo que es la preparación, en lo que es el servicio, y ya estaba ministrando en el Señor. Y ahí vemos el fruto, el Evangelio según San Marcos. Entonces, Marcos sale corriendo. Entonces Pablo, cuando está en eso, a lo mejor estaba mirando a Timoteo a ver si salía corriendo de la misma manera que Marcos. Pero ahí estaba Timoteo parado, mirando a su maestro, mirando al que lo estaba discipulando, siendo golpeado. Escuchen, quiero que se metan en esto, hermano. Siendo golpeado, maltratado, vituperado, el pueblo entero volviéndose contra él. Tú sabes que cuando a Pablo lo metían en la cárcel, las demás iglesias decían: ¿por qué Pablo está en la cárcel? Mira, a nosotros no nos pasa esto. Este hombre lo único que sabe hacer es meterlo en la cárcel. A lo mejor hizo algo mal, a lo mejor está en pecado, pero Timoteo, mira, callado,
mirando a su maestro, mirando a Pablo, como lo metían en la cárcel, como lo golpeaban mucho, tú sabes, pero ahí parado, firme, siguiendo a su maestro, sabiendo que todo lo que estaba pasando, ahí es donde empieza, hermano, lo que es el padecer por el Señor. Porque aunque Timoteo no estaba padeciendo físicamente, pero sí estaba padeciendo espiritualmente. Imagínate todas las voces del diablo que decían a Timoteo: mira, si hubiera predicado en Asia no le hubiera pasado eso. Mira, tú hubieras ido corriendo. Puedes dejar a ese hombre. Mira, ese hombre, lo que te vas a hacer es meter en la cárcel ese hombre. Pero Timoteo ahí, mira, paradito, firme. Porque cuando alguien está siendo preparado por el Señor, van a venir batallas, van a venir problemas, van a venir adversidad. Y escuchen bien, y a lo mejor no te está viniendo a ti. Porque mira, yo he pasado por 5 iglesias, hermano. Y en una de las iglesias yo vi una calumnia que le hicieron a mi pastor. Le hicieron una calumnia, le levantaron una calumnia de tal manera que por poco hasta lo meten en la cárcel, hermano. Algo que uno que tenía envidia contra él dijo, no voy a decir qué dijo, pero dijo algo que tenía envidia contra él. Y hasta, escuchen bien, sus hermanos de años, hermanos en la carne, fíjense bien, hermanos en la carne que había venido de Salvador para acá, lo abandonaron. Se volvieron contra él, sus familiares se volvieron contra él, y el Señor me dijo: cuidado, que ese es mi siervo. Y yo le extendí la mano y estuve con él mientras los maltrataban, mientras lo vituperaban, mientras lo injuriaban, mientras le decían calumnia, mientras me decían a mí: ¿y cómo tú sigues con él? Él hizo esto, él hizo aquello. Decía: no hizo nada, tú eres un mentiroso. Ese es un hombre de Dios, y ese es un hombre de Dios, porque Dios a mí me dio testimonio de que era un hombre de Dios. Porque en ese tiempo, hermano, el Espíritu Santo te tiene que dar testimonio a ti de que tú estás parado donde Dios quiere que tú estés parado. Mi alma alaba a Dios. Amén. Porque si Timoteo no fuera un hombre de Dios, hubiera salido corriendo hace rato. Pero se quedó parado porque el Espíritu Santo le decía: ese es mi siervo, ese es mi siervo, ese es mi siervo. Y estuve parado con él, hermano, en medio de lágrimas, en medio de llanto. Tuvo que dejar de predicar y enviar a otra persona que predicara, porque la gente no quería escuchar su testimonio. ¿Qué te parece? Y ahí estuve yo. Fíjate, yo ni me recordaba eso. Ahora estoy hablando esto y me viene esto como un río en mi corazón. Y estuve yo al lado del hermano. Y yo ayunábamos juntos y llorábamos juntos. Yo era Timoteo en ese tiempo. En ese tiempo yo era Timoteo. Tenía que pararme con el pastor. Tenía que estar a su lado. Y al final se resolvió todo y salió ilícito. Y todos quedaron avergonzados. Y ese hombre siempre me miró y me dijo: nunca se me olvida lo que tú hiciste conmigo. Y eso fue lo que hizo Timoteo con Pablo. Pero la gente que tiene potencial, hermano, tiene que atender a la preparación que Dios tiene para él o para ella. Porque una preparación no es un caminado en el parque. Una preparación tiene dolor. Una preparación tiene lágrimas. Una preparación tiene sufrimiento. Una preparación tiene obediencia. Una preparación tiene sometimiento. Una preparación tiene todo para que Dios te pueda levantar y el día de mañana tú poder ministrar a su pueblo. El ministrar al pueblo no es algo fácil, hermano. Yo solo digo a aquellos que quieren predicar y que quieren enseñar: yo estoy parado aquí. Y lo que sale por mi boca tiene que ser vida. Porque si lo que sale por mi boca es muerte, Dios me va a demandar cada alma que pone en esta iglesia. Y no solo las que ponen en esta iglesia, las que ven por YouTube. Que gloria a Dios que bastante gente está viendo por YouTube. Me van a demandar cada alma que están viéndome y están escuchándome. Por eso la Biblia le dice Pablo a Timoteo, ya después que Timoteo es un pastor, le dice: ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Y aún Timoteo siendo pastor, sometido a Pablo, porque ya Timoteo siendo pastor dice: pero ¿por qué este anciano me tiene que seguir diciendo cosas? Ya estuve con él todos estos años, que se vaya para allá, déjenme en paz, yo estoy pastoreando, que no me diga más nada. No, Pablo todavía era el padre espiritual de Timoteo, y Timoteo reconocido como su hijo espiritual, obedeciendo a Pablo en todo. Estamos viendo lo que es una preparación, lo que es tener un potencial. Hay gente que se cree en el potencial, hermano, y van a llegar a la presencia de Dios y Dios le va a decir: mira todo lo que tenía para ti, pero nunca te sometiste,
Nunca quisiste obedecerme, nunca quisiste oírme, quisiste hacer tu propia voluntad, no pude darte todo esto. Te quedaste en el potencial. Vengan conmigo, mi alma, alaba a Dios. Vamos a Hechos 40 para que veas que Timoteo estaba con Pablo. Todo quiero enseñárselo por la palabra, hermano. Hechos 16 y versículo 40. Sabemos todo lo que pasó en la cárcel. Pablo y Sila empiezan a cantar en la cárcel, todas esas cosas. Ahora vamos, después que salen de la cárcel, mira el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, ahí estaba Timoteo, los consolaron y se fueron. Timoteo, ¿qué hizo cuando Pablo vino? Los consoló. Consolaron. Tú sabes, Pablo, aquí estamos contigo. Porque imagínate que Pablo saliera de la cárcel y cuando fuera allá no hubiera nadie esperándolo. Mi alma alaba a Dios. Vamos a seguir. Por eso dice la Biblia en Filipenses 1 que los hermanos, cobrando ánimo, después de ver a Pablo siendo en la prisión, cobrando ánimo, predicaban la palabra con más denuedo. Y Timoteo mirando eso, Timoteo mirando a lo mejor los hermanos en Filipo, como antes eran callados, como antes no evangelizaban, como antes no predicaban, porque ese tiempo no es como el tiempo ahora, hermano. El tiempo no tú sales a evangelizar y nadie te va, si tú vas casa por casa, el único que te va a decir no entre más aquí es el que está en la casa. Pero nadie te va a decir, nadie te va a meter en una cárcel todavía. A lo mejor venga, pero todavía nadie te va a meter en una cárcel. Nadie te va a apedrear. Pero en ese tiempo te metían en la cárcel, te apedreaban. El pueblo entero se miraba contra ti. Los filipenses estaban atemorizados de predicar la palabra, pero Dios permitió que a Pablo lo metieran en la cárcel en Filipo para que la iglesia de Filipenses cogiera fuerza y saliera a predicar la palabra y saliera a evangelizar. Y dice, cobraron ánimo, se esforzaron y empezó, qué lindo, el mover en la iglesia de los Filipenses. Vamos a Hechos 17. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 17, versículo 5. Ahora pasaron de los Filipos a Tesalónica con Timoteo. Versículo 5. Entonces los judíos, y esto que voy a leer ahora, esto lo hacía Pablo en cada ciudad que iba. Lo primero que hacía era meterse en la sinagoga, discutir con los judíos, y hermanos, los judíos eso le alborotaban a toda la ciudad. Escúchame, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, porque él se había metido en la sinagoga y empezó a predicar. Entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándole, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, entonces, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, y a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo de las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Llega Pablo con Timoteo a Tesalónica. Y Timoteo acaba de ver el alboroto en Filipo, acaba de ver que lo metieron en la cárcel, acaba de ver que lo azotaron delante de todo el mundo, y llegó a Tesalónica. Yo imagino a Timoteo diciendo, bueno, espero que podamos predicar la palabra hoy y que no nos estorbe, que no nos digan nada. Y llegó a Tesalónica, y cuando empezaron a predicar la palabra en la sinagoga, llegaron los judíos y le alborotaron al pueblo de nuevo, y el pueblo se tiró y lo metieron en la cárcel de nuevo. Y Timoteo mirando todo eso, diciendo, por eso Pablo, después del primer viaje misionero, dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Timoteo estaba viendo que lo que Pablo decía se estaba cumpliendo delante de sus ojos, que tenía que pasar tribulación para entrar en el reino de los cielos. Y hasta ese momento a Timoteo no lo habían azotado, porque Timoteo no era el que predicaba, Timoteo estaba aprendiendo. Escuchen bien, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para predicar, pero hay tiempo para aprender. Y Dios no te va a poner a predicar, ni te va a poner a enseñar, ni te va a poner a ministrar hasta que tú no aprendas.
Primero que todo, el temor de Dios. El temor hacia su palabra. El temor hacia equivocarte y decir algo que ofenda o decir algo que robe la fe a los hermanos o que destruya una vida, porque la palabra es espada de doble filo. Y si tú hablas la palabra en la carne, con celos, con ira, con contienda, puede destruir a cualquier hermano. Por eso la Biblia dice: no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Timoteo está viendo todo ese alboroto y está calladito, aprendiendo. Pablo se metía en la sinagoga con Silas y empezaba a discutir con todos los judíos. Y los judíos, eso no eran fácil, hermano. Esos judíos no solamente alborotaban la ciudad. Cuando Pablo iba a las demás ciudades, los judíos que alborotaron la ciudad en Tesalónica salían a las demás ciudades a alborotar a la gente que estaban en las demás ciudades. Los perseguían donde quiera que iban, los perseguían de la envidia y del odio que le tenían a los cristianos. Mi alma alaba a Dios. Timoteo estaba aprendiendo que si él iba a servir a Cristo y si iba a ser un ministro de Cristo, iba a padecer, iba a sufrir y también lo iban a meter en la cárcel. Porque te puedo enseñar versículos donde a él sí lo metieron en la cárcel. Y Pablo dice: Timoteo ya salió de la cárcel y ahora está predicando la palabra. Mi alma alaba a Dios. Vengan conmigo a la Biblia. Qué lindo es el Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ok, versículo 13. Ahora Pablo pasa de Tesalónica y va para Berea. Ok, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Qué hicieron? Se mandaron para allá. Estaban en Tesalónica, escucharon: oye, esos locos están predicando en Berea. Salieron para allá a alborotar a la gente también. Santo, mi alma alaba a Dios. La palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Escuchen bien. Y Silas y Timoteo, ¿qué hicieron? Se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Yo me metí en la palabra. No puedo asumir que Timoteo le haya dicho a Pablo: ¿por qué no me llevas contigo? ¿Y por qué me tengo que quedar aquí con Silas? Yo no lo conozco. A que te conozco a ti. El que me circuncidó fuiste tú. El que me llamó fuiste tú. ¿Por qué tengo que quedarme con Silas aquí? Y me imagino, hermano, ¿por qué? Dice: no, hermano, se quedó ahí, después fue. Si Timoteo sabía que donde Pablo iba le alborotaban a la ciudad, puede ser que en ese momento pensaría que en cualquier lugar donde llegara hasta podían matarlo, y Timoteo se iba a quedar sin Pablo. Entonces Timoteo vuelve a la obediencia. Pablo le dijo: te quedas aquí. Como un niño. El padre del niño le dice: no puedes ir conmigo aquí, pero yo quiero ir, papi, ahí donde yo quiero ir. ¿Por qué me vas a quedar a la casa? Que no quiero quedarme aquí, yo quiero ir contigo. Te quedas aquí. El niño obediente dice: ok, papi, yo me quedo aquí. Me duele, pero yo me quedo aquí. Pero el desobediente dice: no, no me quedo, yo voy contigo. Y se mete en el carro y se esconde en el carro. Entonces la persona que Dios está preparando, hermano, tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente primeramente a la palabra y después a la sabiduría que Dios le da al pastor. ¿Cuánto están entendiendo? Y a la prudencia que Dios le da al pastor. Porque ¿a quién Dios usaba para preparar a Timoteo? A Pablo. No estaba preparando a Timoteo solo en la casa, no, lo estaba preparando a través de Pablo. No quiere decir que un pastor no se puede equivocar. Un pastor se puede equivocar. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, voy a hablar un poco más bajo. Un pastor se puede equivocar, pero la persona que va a ser preparada por el Señor, hermano, tiene que ser obediente. Obediente al Señor. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: aquí te vas a quedar. Y después vas a ir cuando se pueda. Y se quedó con Silas ahí, hermano. Y Pablo se fue para Atenas, y es donde en Atenas dice la Biblia que el espíritu de Pablo se enardecía y empezó a predicarle a la gente de Atenas y a decirle: mira, al Dios desconocido, mira, a este que ustedes no conocen, ese es el que yo les quiero predicar. Y ahí es donde Pablo predica en Atenas, y sabemos que
Ahí es donde entran los judíos epicúreos y todo eso, pero ahí no estaba Timoteo ni estaba Silas, ahí estaba Pablo solo, porque a Pablo los hermanos se lo llevaron para que no lo mataran por el alboroto que los judíos le armaron en Berea. Vamos a seguir. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Capítulo 18, versículo 5. Amén. Ok. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿ve? Ya ellos vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, pero siendo Galión, hasta ahí. Gracias. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él llega a Corintio con Timoteo. No, disculpa. Pablo estaba en Corintio y llega Timoteo y Silas a Corinto. Entonces, en Corinto se reúne con Pablo y Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Pero vuelve otro alboroto y Pablo va a los judíos y le dice, mira, ya a usted no le predico más. La sangre mía está limpia, la sangre de ustedes está limpia sobre mí, mi conciencia está limpia y me voy a los gentiles con una conciencia limpia. Entonces, salió de ahí y se fue a la casa de uno llamado Justo. Timoteo está mirándolo, Timoteo está viendo todo eso. Hasta ahora llegaba a la ciudad, escuchen bien, predicaba y con la misma tenía que irse por los judíos. Pero este vez el Señor le dice, mira lo que es la dirección del Espíritu, hermano. Por eso no siempre es que así lo hemos hecho. No, esto no se trata de cómo lo hemos hecho, esto se trata de la dirección del Espíritu, como el Espíritu nos pueda guiar en un momento determinado. Entonces, dice que el Señor le dijo, no temas, Pablo, aquí vas a hablar porque aquí nadie te va a poner la mano y yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No tengas miedo porque aquí nadie te va a meter en la cárcel, aquí vas a predicar la palabra. Y se quedó allí 1 año y 6 meses. Y yo meditaba, yo decía, Señor, wow, qué sometimiento el de Timoteo, qué obediencia el de Timoteo. Ya llevaban meses Timoteo yendo con él. Fácilmente podía haber dejado a Pablo y hacer su propio ministerio. Fácilmente podía haber dejado a Pablo y levantar una iglesia. Fácilmente podía haber dejado a Pablo y hacer sus cosas por ahí, como hicieron otros. Como Dema dejó a Pablo. Emineo y Filepo dejaron a Pablo. Entonces Pablo tenía colaboradores, porque cuando Pablo llama a alguien siervo, esa persona verdaderamente es un siervo de Dios. Pero a los que, por ejemplo, a Emineo, que Emineo lo dejó, cuando tú vas a lo que Pablo le dice a Emineo, le dice colaborador. Era un colaborador, era alguien que lo ayudaba, pero nunca lo llamó siervo. Y eso es algo importante, porque hoy en día todo el mundo es siervo. No, el siervo tal y el siervito tal y el siervo aquí y el siervo allá. Y la palabra siervo en la Biblia, hermano, quiere decir esclavo, quiere decir un preso en el Señor, y no se usa ligeramente. Cuando en la Biblia se decía que alguien era un siervo, póngale el cuño que esa persona era un siervo. Póngale el cuño que esa persona se sometía, que esa persona era obediente, que esa persona era mansa, que esa persona era humilde. Por eso, hermano, cuando tú veas, y esto me pasó a mí, porque había un varoncito que el poquito tiempo que lo conocí llegué a amarlo grandemente en el Señor. Teníamos un espíritu unido para predicar, para evangelizar, para aprender de la palabra. Él se llamaba Randy. Y yo le decía siervito, porque él me decía mi siervo, y yo le decía siervito. Yo sabía lo que decía la palabra, pero no lo había tomado tan serio hasta que el Señor me lo muestre. Yo le decía siervito, 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 siervito. Un día se apartó del Señor y más nunca lo vi en la iglesia. Y le dije, Señor, ¿pero qué pasó?
Y ahí el Señor me habló y me dijo, no llames a todos siervos. Espera que yo los pruebe. Escúchenme. Porque no todos son siervos. Siervo es aquel que es probado y probado y probado y se mantiene fiel y se mantiene firme y se mantiene amando al Señor. Mi alma alaba a Dios. Por eso a partir de ese día yo no le trato, hay veces que se me va, pero trato de no llamar a nadie siervo hasta que yo mire los frutos de un verdadero siervo. Hasta que yo mire que se prueba la persona y la persona está sumisa, está obediente, la persona está buscando de Dios, la persona en medio de llanto, en medio de batalla, está perseverando. Ese es un siervo del Señor, mi alma alaba a Dios. Y Pablo cuando habla de Timoteo, ya después que fue probado tanto tiempo, entonces cuando le escribe a los filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Solo llamó siervo, esa palabra, hermano, y esas cartas se leían en todas las iglesias. Cuando todas las iglesias escuchan que Timoteo, Pablo lo llama siervo, eso era un peso grande delante de Dios. Porque cuando Pablo hablaba con la demás gente, cuando Pablo, por ejemplo, hablaba de Cefa, decía colaborador. Cuando hablaba de otra gente decía colaborador. Esa es la palabra de Pablo, colaborador. Un colaborador, alguien que ayuda, alguien que yo le digo que haga esto y lo hace, pero todavía no puedo llamarlo siervo. Mi alma alaba a Dios. Por eso nadie se ponga bravo aquí si yo no lo llamo siervo. Amén. Lo voy a llamar varoncito, hermano, hermana. Pero cuando yo llame a alguien siervo es porque yo sé que esa persona ha pasado batalla, esa persona ha pasado tribulaciones, esa persona ha sido probada y ahí está firme, manteniéndose firme en el Señor. Mi alma alaba a Dios. Vamos a seguir. Santo, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a Hechos 19. En Hechos 19 Pablo empezaba su tercer viaje misionero. Fíjate, ya había pasado tiempo ya con Timoteo, Timoteo estaba siendo preparado. Y Pablo empieza su tercer viaje misionero en Hechos 19, que es donde empieza cuando va a Éfeso. Ya a todas estas ciudades ya Pablo había ido, pero Pablo iba confirmando la fe y los ánimos de los hermanos. Hechos versículo 9, 19 versículo 9. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino, volvió a hacer lo mismo. Entró, fue a la sinagoga, le predicó y empezaron a endurecerse y a maldecir el camino. De la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Mira cómo se quedó en Éfeso. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, espera un momentico, vamos a ver ahí. Todos los que habitaban, ¿dónde? Ahora Dios le mandó a Pablo en el tercer viaje misionero, ahora vas a ir a predicar a Asia. Fíjate, en el segundo viaje misionero le dijo, a Asia no vas a ir. Y Timoteo estaba ahí, y Timoteo sometiéndose, y Timoteo obedeciendo. Y ahora a Pablo, el Señor le manda a predicar en Asia. Y mira lo que pasó en Asia. Y alma alaba a Dios. Dice, judío y griego oyeron la palabra del Señor Jesús, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, vamos a parar ahí. Entonces, Timoteo está con él. Si Pablo en el segundo viaje misionero hubiera ido a Asia en desobediencia, estos milagros, estas señales, Dios no hubiera respaldado. ¿Me están entendiendo? Pero en el tiempo de Dios se manifiestan los milagros, las señales, los prodigios, los portentos. Pero escúchenme, porque hasta este momento esos milagros, esas señales no se habían visto. En la ciudad de que Pablo iba, lo único que se veía era que echaba fuera los demonios, pero no se veían que estos milagros y estas señales se veían. Entonces Timoteo está viendo todo eso porque cuando Pablo le escribe a los corintios decían, pero esto no es apóstol. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? Lo único que miraban los corintios era, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? Y Pablo les habla a los corintios y dice, mira, yo no quiero hablarles a ustedes con la autoridad que yo tengo, pero yo tengo autoridad en el Señor y Dios me usa a mí. Pero Pablo no se lo decía a los corintios. Entonces
Timoteo está mirando la vida de Pablo y está mirando, oye, como que Pablo no hace milagros como los demás aquellos que se llaman apóstoles. Como que Pablo no hace señales como los demás aquellos que se llaman apóstoles. Pero ahí donde está la obediencia, ahí donde está la sumisión, ahí donde está la preparación, ahí donde está el saber que Dios te ha llamado a ese lugar. Mi alma alaba a Dios. Y eso lo comparo yo en mi vida cuando el Señor me llama a la iglesia del hermano Jorge Montero, un cubano de él, tremendo siervo de Dios. Pero en la iglesia de él no había pianistas, fíjate, no había un grupo de alabanza grande. Yo estaba acostumbrado a la alabanza, hermano, con guitarra, con piano, con una voz de ruiseñor, con una gente que cantara lindo. Y el pastor Jorge, cuando cantaba, hermano, en la carne tú no podías escucharlo, pero en el espíritu era algo precioso. Y se ponía aquí, cantaba y así. Y eso es lo que se escuchaba en la iglesia. Entonces, cuando yo llego ahí, mira lo que es la preparación en el Señor, mira lo que es el servicio y el esperar en el Señor. Cuando yo llego ahí, enseguida el diablo me dice, ¿pero qué tú hacías aquí? Habían 4 gatos en la iglesia, habían como 4 o 5 gente en la iglesia, algunos viejitos en la iglesia, y él cogía el tambor y empezaba, ¡aleluya, gloria a Dios! Porque por lo menos yo canto, por lo menos tengo el don de cantar, pero no tenía el don de cantar, hermano. Cuando él cantaba, él tenía que así, se le iban gallos y se le iban esto y se le iba pollito y se le iba de todo. Pero cuando cantaba, yo nada más cerraba los ojos así y yo decía, qué lindo, Señor, como lo hace para ti, como te adora a ti, como te exalta a ti. Y ahí yo aprendí a alabar a Dios con el corazón. Ahí yo aprendí a no depender de música, ni de piano, ni de guitarra, ni de nada, sino a alabar a Dios con mi corazón. Cuando él daba los testimonios y decía, vamos a abrir un tiempo de testimonio, la gente se paraba sin micrófono, la gente no venía a él a pedirle el micrófono, se paraban en la silla y de la silla daban el testimonio. Y testimonio, a veces testimonio tan pequeño como le oré al Señor, se me perdió una pluma, le oré al Señor y encontré la pluma. Y entonces había gente que decía, eso, testimonio de la pluma, no, pero es algo que me ministró, es algo que yo vi la mano de Dios cuando yo oré. Entonces ahí, hermano, tuve que pasar un proceso. Porque cada vez que yo llegaba a la iglesia, yo quería escuchar las alabanzas, y quería escuchar el piano, y quería escuchar la guitarra, y no podía escucharlo. Lo único que escuchaba era esto. Lo único que escuchaba era eso. Y tenía que cerrar mis ojos y alabar a Dios con mi corazón y decirle, te alabo, te adoro, te exalto. Y había momentos que sentía la presencia de Dios, pero había momentos que me costaba sentir la presencia de Dios, pero yo sabía que el Señor estaba ahí. Y todo era un proceso, porque yo sabía que Dios me estaba pasando por un proceso. Y Timoteo, cuando está con Pablo, está viendo que los milagros no están, que las señales no están. Pablo, estamos en el segundo viaje misionero, ya me circuncidaste, no he predicado un mensaje, no he hecho nada, y todavía lo único que veo es que estás echando fuera demonios. Pero los demás apóstoles están haciendo esto, y están haciendo milagros, y están resucitando muertos. ¿Dónde está eso? En tu ministerio, Pablo. Entonces Timoteo, tranquilito, sometido, esperando en el Señor, mi alma alaba a Dios. Entonces llegó el tercer viaje misionero, y ahora el Señor le dice, ahora se van a ir a Asia. Y cuando empiezan a predicar en Asia, empiezan unos milagros extraordinarios, que Pablo cogía los paños de él y se los llevaban a la gente en la casa, y de la casa los demonios salían, los enfermos eran sanados, los epilépticos eran sanados, los magos, los brujos se convertían. Timoteo miró el fruto de esperar en el Señor. Timoteo miró el fruto de la obediencia de Pablo. Timoteo miró el fruto de la guianza en el Espíritu. Cuando el Espíritu le dijo a Pablo, no me vas a Asia, Pablo dijo, no voy a Asia, aunque quiero ir a Asia, pero no voy a Asia porque yo te obedezco. Y Timoteo miró eso. Timoteo está viendo el fruto y él está entendiendo lo que en ese tiempo no podía entender. Mi alma alaba a Dios. Y traían los libros de los magos, los libros de la magia, hermano, que costaba dinero, lo quemaban en la hoguera. Quemaban en la hoguera, y Timoteo mirando todo eso, imagino que se agastaba la cabeza y decía, wow, Señor, qué lindo, Señor, gracias por ponerme en el ministerio de este hombre, gracias por ponerme al lado de este hombre. Timoteo estaba aprendiendo, qué lindo, lo que era un hombre de Dios, enseñado y guiado por el Espíritu. Porque a veces queremos ver los milagros así.
A veces queremos ver las señales así. A veces queremos ver los poderes y los milagros extraordinarios así. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Todavía no hemos visto los milagros extraordinarios que Dios va a hacer en este lugar. Se los digo, hermano. Aquí hemos visto milagros. El Señor se ha glorificado. Mira, el Señor sanó al hermano Mauri. Demonios han sido echados fuera. Hay profecías. Pero aquí no hemos visto nada de lo que Dios va a hacer. Cuando Dios empiece a hacer, vacía, basanda, la vacaya, lo que Él va a hacer en este lugar y lo que Él quiere hacer en este lugar, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la gente quebrantada, vamos a ver la gente viniendo por esa puerta llorando, vamos a ver los santeros convirtiéndose, los brujos convirtiéndose, vamos a ver la mano de Dios, porque no nos hemos movido hasta que Dios no lo ha mandado, no lo estamos apresurando, estamos esperando. Dios no ha dicho, todavía no pasas a Asia, todavía no pasas a Asia, pero cuando tú pases, tú vas a ver lo que voy a hacer. Sama y Rabacaya, Sama, tú vas a ver lo que voy a hacer cuando pases a Asia, cuando yo mande a la gente a evangelizar, cuando yo empiece a bautizar, cuando yo empiece a llenar. Dios no está preparando, Dios no está preparando. Amén, gloria a Dios. Dios nos está preparando, hermano. Y tenemos que serle fiel y esperar en el Señor. Porque el Señor tiene algo grande. Dios está oyendo las oraciones. Dios está oyendo el clamor. Dios está oyendo que estamos clamando por esta ciudad. Dios está oyendo que no queremos estar sentados en la silla. Dios sabe que queremos salvar a Jayalía y meternos en los lugares y meternos en las casas y traerlos, arrebatárselos al diablo. Dios lo está viendo. Santo. Y Dios lo va a hacer en su tiempo. Sí, Señor. Y eso es algo que le pido al Señor. Le digo, Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar en ti, Señor. Y así veremos lo que sucedió en Asia. Lo veremos aquí. Veremos los milagros. Veremos las señales. Veremos los portentos. Veremos las maravillas. Veremos los demonios aguantando la presencia de Dios. Lo veremos, hermano. Lo veremos. Señor. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Enfoquémonos en Cristo. Que Dios va a hacer grandes cosas. Mi alma alaba a Dios. Santo, qué lindo, Santo aleluya. es Jesús. Santo, aleluya. Santo, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Santo. Dios. En el nombre de Jesús. Santo, qué lindo es Jesús. Hechos 20. Ya Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. Versículo 22. Y ahora da un discurso ya para irse a Jerusalén. Y ahí es donde, cuando va a Jerusalén, es cuando lo meten en la cárcel y de la cárcel no sale. Va de cárcel en cárcel y ahí es cuando empieza a escribirle a todas las iglesias que ya pasó. Filipenses, Bitinia, Asia, Éfeso, Macedonia, etc. 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Aquí está con Timoteo también. ¿Okay? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Timoteo está escuchando el discurso de Pablo, porque los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén, porque mira, te van a pasar esto, te va a pasar aquello. Pablo decía, mira, el Espíritu ya me viene diciendo que me esperan tribulaciones y que me esperan cárceles, pero yo de nada hago caso. Ahí está Timoteo escuchando eso. Ahí está Timoteo escuchando que lo que Jesús dijo, el que quiera seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí estaba Pablo diciendo lo mismo. Yo de nada hago caso, contar que yo acabe mi carrera con gozo. Y Timoteo está viendo que Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén, estaba dispuesto a ser encarcelado y aún a morir por el Evangelio. Pablo, no voy a leerlo porque no hay tiempo, pero Timoteo miraba como Pablo se metía en las casas por 3 años y le hablaba a cada familia, le ministraba a cada familia. Y él dice, mira, yo me voy de ustedes
con una conciencia limpia, porque yo no he rehusado de hablarle todo el consejo de la palabra. Y yo imagino que Timoteo estaba a su lado, hermano. Cada paso que Pablo tomaba, ahí estaba Timoteo a su lado. Y fíjate que Pablo no le decía, vamos Timoteo, ahora ministra tú. No, Timoteo en un proceso de aprendizaje, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, hasta que después vamos a ver cómo Pablo lo envía y le dice, ahora ve tú, exhórtalos, confírmalo, lo que tú has visto de mí, Timoteo, ahora ve tú y hazlo, mi alma alaba a Dios. Hay gente que quiere hacer la obra de Dios y no están dispuestos a aprender del siervo que Dios ha puesto, del ministro que Dios ha puesto. Mira, hermano, yo les digo una cosa, se lo he dicho otras veces y se lo voy a volver a decir. Agradezcan a Dios, hermano, que el Señor nos ha puesto en un lugar y ha puesto un sentir en todos nosotros de verdaderamente crecer la iglesia de Jesucristo, porque yo quiero ver que el potencial que hay en cada uno de ustedes sea preparado, que el servicio pueda ser ministrado y que puedan llegar al ministerio que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y estoy dispuesto a pasar el tiempo que tenga que pasar enseñándoles, ministrándoles, guiándoles por la palabra, orando, ayunando. Solamente, hermano, dejémonos guiar por el Señor. Y el día que el Señor me diga, tal persona para el ministerio, tal persona para el liderazgo, tal persona para el diaconado, créame, hermano, que yo voy a saltar de gozo cuando Dios me diga tal persona. Pero Dios tiene que decirme, Dios tiene que hablarme, hermano. Y yo sé que el Señor se va a glorificar. Yo sé que esta palabra, y yo espero que esta palabra verdaderamente la pongamos en nuestros corazones y digamos, Señor, como Timoteo se sometía, obedecía, era manso, era humilde, así quiero ser yo, Señor. Vengan conmigo, gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a Romanos 16. Mi alma te alaba, Jesús. La epístola a Romanos es una de las primeras epístolas que Pablo escribe. Romanos 16. Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Versículo 21. ¿Lo tienen? Amén. Mira lo que dice. Os saludan Timoteo, ¿mi qué? Mi colaborador. Y Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ok, eso dice, mi colaborador. En esta epístola, que es una de las primeras que Pablo escribe, exactamente no sé cuándo fue que la escribió, pero sé que es una de las primeras que escribe, le llama a Timoteo colaborador. Fíjate, todavía no lo llamó siervo, le llamó colaborador, como los demás. Timoteo no se puso bravo, Timoteo no se enojó. Sí, porque hay gente que dice, no, Pablo, ya yo no soy tu colaborador, ya yo soy un siervo. Pablo, ya soy un ministro. Pablo, porque dice, no, Pablo y Timoteo, el ministro de la iglesia tal, y el pastor de la iglesia tal. No. Ahí estaba Timoteo, porque cuando Pablo dice, os saludan Timoteo, o Pablo habla, dice, Pablo y Timoteo, el que escribía las epístolas era Timoteo, y Pablo se las redactaba. Mi alma alaba a Dios. So, le llama a Timoteo colaborador. Todavía no le llama siervo, pero ahí está la mansedumbre y la humildad de Timoteo de recibir lo que Pablo le estaba diciendo. Mi alma alaba a Dios. Porque mire, hermano, aunque el ministro se equivoque, escúcheme, esto es importante. Tú tienes que saber quién tú eres en Cristo y el propósito que tú tienes en Cristo. Si tú sabes el propósito que tú tienes en Cristo, entonces no te debe importar si el ministro se equivocó o no se equivocó, si el ministro te levantó o no te levantó. Si tú sabes que el Señor tiene un propósito contigo, mientras tú le seas fiel, mientras tú te sometas al Señor, Dios te va a levantar. Porque eso me pasó en mi vida. En mi vida, hermano, hubo pastores que permitieron que predicara en su iglesia, pero era como predica y después se metían 6 meses y no me mandaban a predicar, ni me mandaban a hacer nada. Y yo en ese tiempo tenía que estar callado, sometido al Señor y orándole al Señor. Y yo muchas veces le decía al Señor, Señor,
no me importa si me levantan o no me levantan. Yo sé que tú me has llamado y yo sé que en su tiempo tú lo harás y tú te glorificarás. Y yo le decía al Señor, Señor, Dios mío, aunque prefiero morirme, pero lo que quiero es hacer tu voluntad. Lo que quiero es predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Si no lo voy a hacer, llévame, porque no quiero vivir en esta vida sin hacer tu voluntad. Pero todo eso era en la presencia de Dios. Todo eso era en la intimidad con el Señor. Y Dios mira todo eso, hermano. Por eso, no pongamos nuestra mirada en los hombres. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Pero no quiere decir que Dios no vaya a usar a los hombres. Lo que quiere decir es que tenemos que siempre poner nuestra mirada en Cristo. Y sea que el hombre te levante, por ejemplo, porque tú puedes estar orando y decir, pues yo estoy preparado para ser líder. Ya yo estoy preparado para ser diácono, un ejemplo. Y a lo mejor si estás preparado, a lo mejor el pastor no te está viendo, un ejemplo. Que Dios mediante nunca pase, pero a lo mejor el pastor no te está viendo. Ora al Señor. Porque si verdaderamente estás preparado, el Señor te va a levantar. A lo mejor le da un sueño al pastor, a lo mejor le da una visión al pastor, a lo mejor lo sacude y le dice, me pones a mi siervo que cierro la iglesia. Mi alma alaba a Dios. Pero cuando es el Señor te levanta, hermano. El Señor te respalda, hermano. Pero esperemos que sea el Señor, mi alma alaba a Dios. Amén. Vamos a 1 Corintios. Se lo estoy llevando a las epístolas para que vean cómo Pablo habla de Timoteo. Capítulo 4. Y versículo 16. Dice, por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, escúchenme, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo aquí había pasado a ser un servidor. Escúchenme, recuérdense que el título de la prédica se titula del potencial a la preparación, al servicio, al ministerio. Aquí Timoteo ya ha pasado a ser un servidor. Pablo enviaba a Timoteo a los Corintios para que le hablara a los corintios del proceder de Pablo, del caminar de Pablo. Pablo confiaba en Timoteo, que Timoteo iba a hablar de él fielmente, para que los corintios supieran que Pablo iba a ir a los corintios brevemente. También envió a Timoteo a los corintios a recoger la ofrenda. Envió a Timoteo a los corintios a recoger la ofrenda para los pobres. Ahí estamos hablando del servicio a Dios. Ahí estamos hablando cómo es el servicio a Dios que Timoteo ya estaba haciendo. No estaba ejerciendo el ministerio, estaba sirviendo en lo que lo pusiera. Mi alma alaba a Dios. Por eso si el pastor te dice, hermano, haz esto, no diga, no hermano, pero yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No, en lo que se te ponga, séle fiel a Dios. Obedece a Dios y tú vas a ver cómo Dios en su tiempo te va a levantar. Mi alma alaba a Dios. Y ya por último, hermano, sé que me he demorado un poco, pero Filipenses capítulo 2. Quiero terminar con esto porque esta es una de las mejores partes que habla de Timoteo. Filipenses capítulo 2. Mi alma te alaba, Jesús. Versículo 19. ¿Lo tiene? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, escuchen bien ahora, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, ¿qué? Propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién es él? Timoteo, que como hijo a padre, ¿a qué? Servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hermano, esto está tremendo.
¿Me están entendiendo? Esto es, cuando yo miré esto dije, Dios mío. La Biblia dice, humillaos pues delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. 3 viajes misioneros y Pablo nunca habló de Timoteo de la manera que habló aquí. Escuchen bien, aquí él habla de Timoteo en la cárcel y le dice, escribe una carta a todas las iglesias y le dice a todas las iglesias, mira, ahí estaban Silas, Bernabé, Marcos, Epafrodito, que también le envía a Timoteo. Todos los que hablan en Roma, estaban todos los colaboradores de él, los que lo servían, los que estaban ayudándolo en el ministerio. Y dice estas palabras: a ninguno. ¿Me están entendiendo? Tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se preocupe por vosotros, excepto a Timoteo. Y mira por qué dice: porque ya sabéis los méritos. Mira cómo Pablo habla de Timoteo, pero pasaron 3 viajes misioneros donde Timoteo tenía que ser probado. En Corintio tenía que ser probado en el servicio y ahora estaba entrando en lo que es el ministerio. Dice, escuchar los méritos de Timoteo, iglesia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Como hijo a padre ha servido. Escuchen bien. ¿Y por qué habla hijo? Obediencia, sometimiento, humildad y más obediencia. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pero hermano, esa carta la leyó Epafrodito, la leyó Silas, la leyó Bernabé, la leyó Pedro, la leyeron todo y nadie se puso bravo. Pablo dijo, este es el único que tengo del mismo ánimo que yo y que no se preocupa por sí mismo, sino por los demás. Le está diciendo a la gente que están leyendo la carta, ustedes están preocupando por sí mismos. Por eso no lo llamo siervo. Por eso no puedo llamarlos siervos. Pero en Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Timoteo había alcanzado un grado alto delante de Dios. Y un grado alto que Pablo miraba. Y Pablo decía, este ya está preparado. Y lo envió a Éfeso y empezó a pastorear. Y ahí es donde Timoteo empieza su ministerio. No se sabe dónde termina, pero ya se convierte en un pastor. Y Pablo en la carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo le da guianzas a su hijo en la fe. Pero mira todo lo que Timoteo tuvo que pasar. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso no podemos quedarnos en el potencial. Tenemos que pasar a la preparación. Y después tenemos que pasar al servicio. Y después al ministerio. Y en todo ese proceso Dios nos va a enseñar muchas cosas. Dios nos va a guiar. Dios nos va a ministrar. Mi alma alaba a Dios. Pongámonos en pie. Oh, gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Jesús querido. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor.